Hablan con el pueblo. Hablan con el pueblo. Es el día de los catedráticos. Estamos de vuelta en Cátedra Médica en este lunes de catedrático. Queremos dar la bienvenida de manera oficial al diputado Tobías Crespo, que está con nosotros aquí en cabina, al señor Luis Alba, experto en seguridad vial, que también se encuentra con nosotros aquí en cabina, al doctor Onofre Torres, bienvenidos. De verdad para nosotros es un placer poder contar con ustedes. También al doctor Rudy de Gracia, que se encuentra vía Zoom gracias a la tecnología que nos ha facilitado tantas cosas, y al doctor Franklin Gómez. Bienvenidos a esta entrega de los catedráticos. Doctor Ricardo Nieve, adelante, dele el paso a estos especialistas con los cuales contamos hoy aquí en Lunes de Catedráticos. Bueno, Lisa, tenemos un equipo formidable y vamos a hablar de manera muy pedagógica, porque este es uno de los temas que tristemente menos se debate, ¿no? Y que menos se discute de forma entendible y con ascendencia social. Por eso vamos a empezar, no sé a quién tiene en primer plano, si empezamos con nuestros expertos en conducta o con el experto en transporte. Usted dirá, usted es la cabeza de este equipo, lo que usted diga, eso es. Vamos a empezar entonces con el señor Gómez, ¿verdad? Vamos a hacer contacto con el doctor Larry Gómez. Yo voy a estar comunicándome con él vía telefónica para que hablemos sobre esta perspectiva de salud mental con relación a lo que es la seguridad vial. Ajá, nos vamos de la parte software a la parte hardware, de la parte suave, para entonces caer en la parte dura del día a día, ¿no? En las calles, carreteras y avenidas y autopistas del país, que es una verdadera esquizofrenia social, lo que nosotros vemos, vivimos, presenciamos los dominicanos. Así es, así es. Vaya desarrollando el tema en lo que hago contacto con el doctor Larry Gómez. Bueno, veo aquí F. Gómez, emergencia, ¿no? Ah, bueno, tenemos al emergenciólogo aquí, Franklin Gómez. Franklin Gómez, qué bueno que es emergenciólogo, porque es uno de los profesionales que más eventualidades recibe producto de este tema, ¿no? De esta situación. Doctor, buenos días, doctor Gómez. Buenos días, doctor Nieves, mi admiración y respeto para usted, también para los que integran el panel en cabina. Pero ahora es que le estoy viendo de cerca, ahora sé que es un conocido, ¿no? Así mismo, doctor. Un placer. El doctor Rudy de Gracia, Roberto Lafontaine y todos los demás, pues estamos aquí a la disposición. Y en la reflexión que hacía el doctor Nieve, pues precisamente no es casualidad, Nieve, que esos eventos de tránsito a nivel del mundo, el 90% ocurren en países de bajo desarrollo, de bajo recursos socioeconómicos y de bajos ingresos, ingresos medios. Y ni decir entonces cómo impacta, no solo por los ingresos, sino también por el nivel cultural y educacional que tienen esas poblaciones. Doctor, yo digo, doctor, perdóneme, que en el 90% de los casos que andan con un guía en la mano es un 5º grado y medio de primaria lo que anda ahí. Así es. Que es lo que tenemos, ¿eh? Y de la peor calidad del continente. Yo que tuve la oportunidad, doctor Nieves, de trabajar desde antes de ser emergenciólogo como médico de tránsito con el Colegio Médico Dominicano. Y eso es increíble, impresionante, la falta de conocimiento, personas buscando una licencia de vehículo pesado, personas que no saben leer, ni saben escribir, con deficiencias motoras, con falta de destrezas y habilidades básicas para cualquier ejercicio de la vida y mucho más para tener un guía en la mano de un vehículo pesado, transporte de combustible, de sustancias peligrosas. Y ese es el personal que está en nuestras calles, ni decir de los conductores de vehículos públicos, la deficiencia que hay en ese sector es impresionante. Yo tuve la oportunidad de palparlo personalmente. Luego entonces me he desempeñado como gerente de emergencia del Hospital Traumatológico de Arias Lora en el 2010 y en otros centros. Actualmente trabajo también para la Plaza de la Salud en las residencias médicas como coordinador de la residencia y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la
en el Departamento de Salud Pública. Le cuento esto porque he tenido la oportunidad desde los diferentes ámbitos, de la parte asistencial y de formación también. Con relación al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, pues una verdadera epidemia, lo de los accidentes de vehículos de motor, y ni decir en la parte del Gran Santo Domingo. Precisamente en el país están concentrados, el 60% de los eventos de tránsito están concentrados en 6 provincias: el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, La Vega, Santiago y Puerto Plata. En esas 6 provincias está el 60%, y de esas 6 provincias la principal es el Gran Santo Domingo. La juventud se está despedazando en las calles con los accidentes de tránsito. Las edades entre 14 a 29 años son las edades principalmente de la fatalidad, ¿no? Por eventos de tránsito. Las muertes están concentradas en ese segmento poblacional, lo que significa que ahí se está yendo el futuro también de la sociedad y de la patria, y muchos de ellos ya proveedores de la familia. Y decir entonces, esa es una gran responsabilidad, una carga social para la familia y para el Estado. Si contemplamos que entonces el Estado tiene que invertir en la atención, la curación y muchas veces la rehabilitación de ese ser humano que por imprudencia o por la situación que sea, no actuó con responsabilidad y trajo como consecuencia una tragedia a la familia y a la sociedad. Una pregunta puntual, doctor. Sí. Los que más se accidentan son los motoristas. Sí, señor. Y por lo tanto también son los que más duran en una unidad de cuidados intensivos. Así es. Son las personas con mayor vulnerabilidad en la vía pública. Los peatones, motoristas y ciclistas. Esos son los que más se accidentan. Y dentro de los vehículos de motor de 4 gomas, obviamente, están allí los también vehículos con alta vulnerabilidad, como son los carros de concho, las voladoras, como las conocemos, y ese vehículo, ese tránsito interurbano, que son los que más se siniestran. Así es. Increíble. Bueno, gracias por esa parte tan ilustrativa, doctor. Quédese ahí porque regresamos solo en segundos con usted. Lisa. Sí, el doctor Franklin Gómez señalaba que en el Gran Santo Domingo es en donde se registran el mayor número de accidentes de vehículos de motor. Entonces me causa curiosidad, no sé si maneja el dato, de cuáles son las principales vías en donde suceden estos accidentes en el Gran Santo Domingo justamente. Bueno, si hablamos del Gran Santo Domingo, las vías principales que tiene el Gran Santo Domingo, la Charles de Gaulle, la Jacobo Maluta, ahí también están las calles que tienen los sectores principales, como la San Vicente de Paúl, la Avenida España, las Américas. Está también la autopista Duarte, que tiene del Gran Santo Domingo una parte importante, y todas esas calles de Herrera y que conectan a esos municipios por las vías troncales, que son las vías que hay una circulación mucho mayor y que también permite, por su dimensión y demás, que los conductores se desplacen a una mayor velocidad, lo que trae como consecuencia que hay mayores riesgos en esas grandes vías. ¿Han podido ustedes identificar cuáles son las principales causas de estos accidentes? Si ha sido tema de embriaguez, tema de defecto en los vehículos. ¿Han podido identificar esto? La violación a la ley de tránsito, personas pasando las intersecciones en rojo, haciendo los rebases temerarios, la inobservancia de vehículos en malas condiciones, personas colgados de una puerta en una voladora de esta, personas con 3 y 4 pasajeros en un motor sin casco protector, sin la debida protección, pero también personas bajo los efectos de alcohol y de drogas ilícitas.
casi la gran mayoría están vinculados a uno de estos eventos. Tenemos obviamente aquí el tipo de trauma que más se produce son las fracturas de huesos largos, los traumas cráneoencefálicos, que son los más mortales también, y en sentido general los politraumas y los traumas múltiples. Excelente. Tenemos aquí también, doctor Ricardo Nieves, a Luis Alba, quien es experto en seguridad vial, y nos gustaría también ver desde su perspectiva cuáles son estas principales causas, de acuerdo a lo que ha señalado también el doctor Gómez, relacionadas a estos accidentes de vehículos de motor en nuestro país. Gracias por la oportunidad. Bueno, uno se siente tan encogido con esta situación y yo no pudiera decirte de manera puntual, esto es el responsable de lo que está pasando. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Desde la no aplicación de la ley, desde la gestión de licencia de conducir de manera fraudulenta, sacando copia de licencia, poniéndole otra foto y saliendo a la calle sin ningún tipo de orientación formal, legalidad. Además, el consumir, como señaló el doctor que acaba de antecederme, tenemos una situación que si usted une la falta de responsabilidad al gestionar tus documentos y tus seguros de vehículo, cuando uno evade el no respetar las leyes de tránsito, cuando uno le agrega a que cuando un agente de tránsito te detiene y le dices, usted no sabe quién soy yo, entonces nosotros tenemos un grave problema, que si todos esos elementos los echamos en un cóctel y lo movemos, no sabemos a qué sabor tiene. Dicen, señor Alba, que usted no sabe quién soy yo, es como otra licencia paralela. Así es, así es. Hay un chiste muy bueno que he visto sobre un agente que detiene a un conductor, y cuando el conductor, el policía le dice que le permitan su licencia, el conductor le dice, usted no sabe quién soy yo, y el policía le dice, bueno, esto no es un examen de paternidad, tiene que averiguar quién es su padre, permítame su licencia. Entonces, eso que usted señala, todo esto que como dominicanos y conductores y peatones sabemos, nosotros tenemos un grave problema de la no aplicación de la ley para evitar que el ciudadano se altere y que tengamos un problema social. Por eso muchas veces vemos en los medios de cómo personalidades irrespetan al policía de tránsito y lo vemos como algo que sucede en todas partes. Excelente. Hoy también tenemos con nosotros al diputado Tobías Crespo, quien es el creador de la ley de tránsito. Nos gustaría que usted diera su punto de vista como experto en el tema con relación a cuáles son estos factores que influyen en la seguridad vial en nuestro país. Bien, buenos días, gracias por invitarme a este espacio de los académicos y sobre todo un tema que los felicito porque verdaderamente los accidentes de tránsito son una pandemia y una vez ocurren pasa de ser un problema del Intran, de la DGC o de obras públicas a ser un gran problema de salud pública para todos los países. Y en el caso de la República Dominicana, más alrededor de 3.000 personas mueren todos los días en accidentes de tránsito, 6 personas diarias, lo que representa que somos, si no el primero, el segundo país en el mundo con mayor nivel de siniestralidad y de morbilidad por causa de accidentes de tránsito. Aquí se mueren, por ejemplo... Perdone un segundito, el promedio son 6 pérdidas diarias de vida. Sí, 6 personas, 6 dominicanos, que la mayoría, como dijo el doctor Franklin Gómez, que quiero felicitarlo, el promedio, y aunque es de manera democrática, los que más mueren son los pobres. ¿Por qué? Porque la motocicleta, el fenómeno de la motocicleta aporta de un 60 a un 67%. Y como bien dijo el doctor, la motocicleta junto con la bicicleta y el peatón son los usuarios más vulnerables porque la carrocería es el cuerpo.
Eso representa, según dijo una vez un director del Servicio Nacional de Salud, saludando al doctor Monegro, que está también aquí con nosotros, alrededor de 60 mil millones de pesos anuales representa de gastos solamente en el sistema hospitalario. Eso sin incluir los gastos que representa administrativo, en la DGC, en los tribunales, la responsabilidad civil, lo que hay que pagar por daños a la propiedad pública y privada, y sobre todo que eso representa un 2.7% del Producto Interno Bruto, un costo muy elevado. Ahora, los factores, que es la pregunta que me hace Liz, están divididos en tres. La seguridad vial tiene tres factores principales, o tres ejes temáticos, Liz, y los que nos acompañan. El primero es el factor humano, que es el que hay que trabajar con mayor presteza, con mayor responsabilidad. El factor humano representa el 90%, es decir, casi todo. El otro 5% representa el factor vehículo, es decir, aunque las gomas, las llantas, el sistema de frenado, los amortiguadores, las luces que no estén alineadas, ese 5%, el hombre, el factor humano puede detectarlo también, es decir, que recae sobre nosotros los humanos saber si el vehículo está en condiciones, aunque el Estado dentro de las políticas públicas debe establecer tres políticas que tiene la ley 637, que es la inspección técnica vehicular de manera continua, sacar los vehículos de ciertos años, ¿verdad?, de fabricación, pero nosotros creemos más en la inspección técnica vehicular, porque el problema no es meternos en el negocio, en los intereses, si el vehículo es nuevo o viejo, porque desde que usted lo usa el primer día ya el vehículo es usado. Es si el vehículo está en condiciones físico-mecánicas, y la seguridad activa y pasiva está en condiciones para circular en las vías públicas. Y en ese sentido, pues, el otro factor es el factor vía. El factor vía, que representa el otro 5%, es las condiciones de la vía, si está asfaltada, si no está asfaltada, si está oscura, si está bien de mantenimiento, de conservación, si hay buena señalización horizontal y vertical, el tema de las pendientes, los peraltes, la visibilidad, a veces las condiciones de lluvia que pueden afectar los temas de conducción, del frenado. Es decir, que hay tres factores, de los cuales el principal es el factor humano. E incluso si la vía tiene unas condiciones adversas, también, vuelvo y repito, es el hombre o la mujer que puede detectar esa condición y identificar el riesgo, pero no únicamente identificar el riesgo, porque de nada sirve yo ir detrás de una patana que sé que está botando piedras, ¿verdad?, y tirando piedras hacia atrás, que muchas han tirado piedras con una velocidad que han provocado accidentes, sino una vez identificado el riesgo, actuar en consecuencia, porque de nada me sirve identificar el riesgo o el factor de riesgo y no actuar. Entonces, en ese sentido, expreso que hay que trabajar mucho el factor humano, y por eso la ley estableció, en primer lugar, la educación vial. Hay 3 artículos de la ley 6317 que establecen la obligatoriedad desde el nivel inicial, el nivel básico y el nivel medio, para que nosotros tengamos en una generación y en una generación y media, aquí nosotros tenemos que retomar la opinión que dio el doctor Nieves, de que los diferentes gobiernos pues dejaron que este problema durante 30 años se acumulara, pero tenemos una ley que lo pidió el país entero y ya se promulgó el 21 de febrero del año 2017, tiene 5 años, pero con la ley aporta, pero no es la solución. Si la voluntad... Quiero interrumpirle brevemente ahí, para no perder el hilo. Usted trabajó toda esa norma, ¿no?, durante mucho tiempo. 12 años. Final, ¿cuántos años? Empecé en el 2005 y duró 5 años y medio en el Congreso. Increíblemente, ¿no? Algo ahí que iba a preguntar. ¿Por qué en cualquier país del mundo, todavía uno va a cualquier nación y desde que uno coge un highway, una autopista, uno encuentra patrullas de camino en puntos distintos, que además de que protegen a uno, sirven para la seguridad, te ponen un radar y también te señalan si vas en el carril equivocado, te ponen una luz o algo? ¿Por qué aquí no hay patrullas de camino? Bueno, importante esa pregunta, porque en definitiva hablaba de la educación vial, que tenemos que educar a los transportistas, a todo el país, y crear una nueva cultura. Incluso la seguridad vial es responsabilidad de todos. Ustedes, los medios de comunicación, claro, y en todos los países crean una red de comunicadores por la seguridad vial, porque el tema de manejar la información, el mensaje para prevención, nosotros lo que debemos apostar es a la prevención, porque una vez que el accidente ocurre, ya lo que hay que entrar en la parte curativa y represiva. Entonces,
vamos al tema de la vigilancia de las vías, la aplicación de la ley. Yo decía que de nada sirve una buena norma que fue comparada con todos los países modelo, porque este es el único país del mundo que tiene un código de la movilidad, un código del tránsito, un código del transporte. Aquí no había ley de transporte. Ahora es que la autoridad puede sancionar las infracciones al servicio público o privado de transporte, y una ley de seguridad vial que establece delitos contra la seguridad vial. No solamente su definición, crea un observatorio permanente de seguridad vial que alrededor de 22 instituciones cruzan información, y eso debe servir para lo que mismo manda la ley, que es un plan estratégico nacional de seguridad vial a mediano y largo plazo, para por lo menos reducir a la mitad. Nosotros teníamos 37.2 fallecidos por cada 100.000 habitantes en los últimos 5 años, que son las estadísticas que maneja el Intran y el Observatorio Permanente. Han bajado de 30.7 a 25, se mueve en 13 escenarios, pero todavía es mucho. ¿Por qué es mucho? Porque todos los países de América Latina en promedio representan 16 víctimas mortales. Nosotros estamos casi duplicando la cantidad de víctimas mortales, eso sin hablar de los heridos, los traumas y todo lo que afecta. Y en ese sentido, el régimen de consecuencias es importante. A mí me preguntan siempre, Tobías, ¿cómo tú resolverías este problema como persona que ha trabajado durante mucho tiempo? Y como el problema es muy complejo, transversalmente impacta la calidad de vida y todo lo que son las actividades nuestras, porque desde que tú sales de tu casa ya estás afectando la seguridad vial. La seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública. Incluso déjenme decirles que no hay mayor causa de muerte violenta que los accidentes de tránsito. Es decir, nosotros en el mundo somos el país que de manera violenta más personas fallecen, y solamente superada por las dos enfermedades que mueren más personas según la Dirección Nacional de Epidemiología de Salud Pública, que son las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y yo creo que es porque al pesar todo el que se muere, se le para el corazón y se le para la respiración, ¿verdad que sí? Entonces, cardiorrespiratoria. Entonces, pero violenta, estoy hablando de violenta, la mayor, los atracos, los feminicidios, las riñas, no llegan ni siquiera a una tercera parte cuando usted va a los datos de la Procuraduría, con respecto a los 3.000 que mueren de accidentes de tránsito. Entonces yo creo mucho en a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Y por qué digo esto? Porque personas que tienen maestrías, doctorados, son los primeros que apelan, como dijo Luis Alba. Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe usted no sabe con quién usted está hablando. Entonces la ley debe ser para todos. Es decir, a nivel de la Constitución, la ley es igual para todos. Entonces, si el régimen de consecuencia, la DGC, la Procuraduría, el sistema de justicia, que es parte del problema y debe ser parte de la solución, no complementan el círculo, porque ya el legislativo aprobó la norma. El ejecutivo, mal que bien, bien que mal, yo digo que no la ha estado aplicando bien, porque si hubiese estado aplicando bien, las expectativas nuestras eran que de 5 a 7 años hubiese un cambio estructural. Yo creo que esto se va a mover a 10 o 12 años. Por eso digo que los 15 legisladores que trabajamos durante 5 años y medio, más de 5.000 horas de trabajo, 400 y pico de reuniones de comisiones, vistas públicas, estamos frustrados con la aplicación de la ley. Entonces debe mantenerse la voluntad política, aplicar recursos presupuestarios, porque la ley puede ser muy bonita, pero si no hay recursos, no se pueden establecer los planes, proyectos y programas para las políticas públicas reducir las víctimas mortales y los heridos. Y sobre todo, la parte de formar a todo el mundo. Y yo cierro con esto, con el régimen de consecuencias. Si el ciudadano, si el dominicano entiende que violar la norma no tiene ningún régimen de consecuencias, no hay una sanción, la va a seguir violando de manera reiterada. Bueno, pero es una excelente reflexión que además contiene muchos datos. ¿Sabes que aprendimos, la gente que hacíamos comunicación, aprendimos a hablar de la ley de seguridad vial porque durante tantos años, sobre todo Tobías, ¿no?, estuvo al frente y como vocero propio de esta normativa, que al final sirvió al menos el tiempo de la dilación, Tobías, para aprender y recoger otra cultura, ¿no?, y hacer una buena norma, porque es un código en realidad, como bien señala. Tobías, una pregunta, y mira, es capciosa, ¿eh? Es capciosa.
He estado frente a militares, no se apure, y policía. Está bien. ¿Cómo, aunque lo dijiste en tu disertación, cómo tú te sientes y qué haría falta para que te sientas satisfecho? Oye, ¿por qué te pregunto esto? En 1983 entré al Darío Contreras y ahí tuve la suerte de estar con el doctor Pedro Nolasco Green. Pedro Green fue la primera persona que en este país habló de accidente de tránsito, una gran epidemia, casi 40 años. Entonces, contigo tengo un afecto especial, aunque tú no lo sepas, porque tú lograste la ley. Cuando digo tú, no es personalizándola, sino en la realidad. Hay 5 años. Y entonces, en 5 años se ha logrado algo. Pero con respecto a tus expectativas, ¿y qué habría que hacer para que esas expectativas se acerquen más a tu aspiración? ¿Cómo te sientes tú? Bueno, yo creo que se ha logrado, doctor Roberto Lafontaine, que creo que cuando fui director de tránsito interactuamos mucho, porque nosotros consultamos a todo el país. Allá tuvo el doctor Quesada, hubo un grupo de médicos, porque la ley tiene un componente médico también de atención a las víctimas. Es bueno que sepan que la ley toma mucho en consideración, porque en el Departamento de Salud Pública hay un programa que se llama el PREMA, pero que ya no debe ser el PREMA, porque Salud Pública no está para prevenir. Está ya cuando se da el choque, la colisión, y recibe a los afectados. Entonces, aunque esa información médica de todos los traumas, lo que se producen en los accidentes, puede servir para el plan estratégico de seguridad vial, y Salud Pública es la parte última que recibe las víctimas, el PREMA debe redefinirse su rol con respecto a lo que debe ser la atención a las víctimas, a los familiares, incluso el acompañamiento emocional y psicológico, porque lo dijo el doctor Franklin Gómez, muy experto en el área, de ser el joven que mantiene un hogar a pasar una carga de estar en una cama y ser una carga para su familia. Destroza no solamente a la víctima, sino también a los familiares que tienen que buscar darle calidad de vida a esa persona. Entonces, ¿qué logramos en primer lugar? La voluntad política que se dio de todos los partidos. A mí me designaron fiscalizador de la ley y por eso ustedes me ven que no voy a ceder, porque fue un parto muy difícil. La gente se reía, como decía Nieves de mí, de que yo estaba loco, que esa ley por los intereses nunca se iba a aprobar ni promulgar. Y se dio la voluntad política. 4 meses después se designó al Intran. Ustedes saben que había más de 10 instituciones. Aquí había un reguero de instituciones, entelequia, fantasmas, que más que aportar, lo que hacían era un estorbo para que estos problemas avanzaran. Sí, y entonces todo el mundo manejando recursos, y la que yo dirigí por 6 años, yo no manejaba recursos. Porque aquí todo el mundo quiere administrar dinero, pero nadie quiere resolver problemas. Donde yo he ido, he tratado de hacerlo. Fuimos en tránsito y ahí dejamos 27 proyectos de modernización y aquí hemos aportado la norma. Entonces, la otra es que se mantenga esa voluntad política, doctor. Porque esto es a mediano y largo plazo. El resultado, lamentablemente, y nosotros no éramos ilusos cuando estuvimos estudiando la ley, por eso le digo que los diputados y congresistas que estuvimos ahí sabíamos que los cambios no iban a ser de la noche a la mañana a la distancia de un clic. Entonces, mantener esa voluntad política. Lo tercero es que se apliquen recursos, pero verdaderamente recursos para resolver el problema. Y cuando digo para resolver el problema, porque el diagnóstico está ahí. Aquí se ha estado hablando de este problema por 30 años. Señores, aquí ha aportado el BI, el Banco Mundial, la Alianza Francesa de Desarrollo. Aquí lo que hay es que graduarse, doctor. Y todos esos estudios, llevarlo a la práctica con recursos presupuestarios. Luego, el tema de aplicación, el régimen sancionador que le decía, la educación vial en las escuelas, y sobre todo que la justicia cierre la brecha de la sanción, porque esta ley establece agravantes con respecto a las carreras de auto, manejar bajo los efectos de la droga, del alcohol, algunas imprudencias que catalogan el accidente, que ya no se le dice accidente a nivel de la Organización Mundial de la Salud, se le llama colisión porque es evitable. Déjeme decirle que de que yo vengo de una de las principales empresas del sector privado de telecomunicaciones que trabajé en 13 años, no se le llama accidente, sino colisiones. Y el sector empresarial es parte también de la solución. ¿Por qué? Porque el 40 al 45% de los accidentes de tránsito se dan en el transcurso de la casa al trabajo, durante el trabajo,
y de vuelta del trabajo a la casa. Y ahí debe entrar el Idopril, ya cuando un accidente ocurre a nivel de tus horas de trabajo, por la fatiga, por el cansancio, por todo lo que estresante que es conducir en una metrópoli. El accidente deja de ser cubierto, debería de dejar de ser cubierto los gastos por la póliza del seguro y debería ir para eso, es el Idopril para los accidentes de riesgo laboral. Y finalmente, vuelvo y repito, que todo el mundo tome conciencia de la ley. Las alcaldías tienen que asumir su rol, no la están asumiendo. En esa ley se habla en 126 artículos. Esa ley tiene 360 artículos y 32 reglamentos, de los cuales el Intran ha aprobado 13, faltan 10 porque resumieron algunos y lo consolidaron. Y que entonces los ayuntamientos que han pedido más recursos para esto tienen responsabilidad en la señalización horizontal y vertical, en la rotulación de las vías, en la instalación y el mantenimiento de semáforos, en proveer solución vial y en conciencia ciudadana. Yo creo que ahí se resumiría en esos 4 o 5 aspectos. Tú le has echado una mirada completa, ¿no?, a la ley y al alcance. Sí, que ese fue mi último parto, Nieves, fue un parto muy tortuoso. Hubo momentos en que yo me quería dar la cabeza contra la pared porque habían artículos que lo poníamos de una cosa, lo volvíamos para atrás. Hay que saber lo que es legislar, hacer compatible una norma con la Constitución, con las leyes vigentes y sobre todo con los intereses, señores. Ahí a mí me llenaron el Congreso los motoconchistas pidiendo, oigan, ¿qué estaban pidiendo los motoconchistas? Que le quitáramos el casco protector y los menores, pero eso fue pagado, eso no fue. En lugar de pedir que le pusieran cabeza, ¿no? Llenaron, estaban pidiendo mi cabeza el día que se promulgó, que se aprobó, pero eso no fue fortuito, eso fue apadrinado y financiado, porque en la ley está, en el caso del fenómeno de la motocicleta, que 2 personas en motocicleta nada más, porque lo dice no Tobías Crespo, lo dice la matrícula, es la matrícula que dice cuántos pasajeros y junto con el conductor, es como un ascensor. Si el ascensor dice que son 8 personas y usted le pone de más, él pita y no hace nada, pero ¿es por qué? Porque él quiere, no, es para garantizarle a usted la vida, porque el ascensor puede colapsar. Entonces, claro, menores de 8 años no pueden ir en motocicleta y ambos deben tener casco protector y el chaleco retroreflectivo de nocturno, porque eso no es ni para publicidad política ni para publicidad comercial. Esos 3 aspectos provocaron que el Congreso completo fuera llenado. Gracias, Tobías. Gracias. Lisa, vamos con el siguiente participante. No sé si tenemos alguna pausa después de la interesante exposición de Tobías. Vamos a ir a una breve pausa. Creo que nos faltan 2 amigos, ¿no? Claro, tenemos también al doctor Onofre Torres, quien es médico cirujano, al doctor Rudy de Gracia, tenemos también al doctor Larry Gómez, psiquiatra. Muchísima información importante hoy aquí en Cátedra Médica. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más.